Conoce a estos personajes históricos olvidados cuyas historias te sorprenderán. 1. Ziryab, 789 a 857. Ziryab, también conocido como Abu el-Hasan Ali ibn Nafi, fue un poeta, músico, cantante, gastrónomo y polímata que nació en Mosul, actual Irak, en el año 789 y murió en Córdoba, España, en el año 857. Su fama en la corte abasí, Ziryab alcanzó gran reconocimiento en la corte abasí de Bagdad, donde se convirtió en un virtuoso del laúd y el ud, además de un compositor e intérprete de gran talento. Se le consideraba un discípulo aventajado del músico persa Ibrahim al-Mausili. Su viaje a Córdoba, tras un desencuentro con el califa abasí al-Mamun, Ziryab decidió emigrar a Córdoba en el año 822, donde fue recibido con gran entusiasmo por el emir Abderramán II. Su legado en Córdoba, en la corte cordobesa, Ziryab no solo se convirtió en un músico de referencia, sino que también introdujo refinadas costumbres orientales en la vida cotidiana, desde la gastronomía hasta la vestimenta y el cuidado personal. Se le atribuye la introducción de la tercera cuerda al laúd, la creación de un conservatorio de música, e incluso la invención de un desodorante natural. Su influencia en la cultura española. Ziryab tuvo una profunda influencia en la cultura española, especialmente en el ámbito de la música. Su estilo musical, caracterizado por su elegancia y sofisticación, sentó las bases de la tradición musical andaluza. Su muerte. Ziryab murió en Córdoba en el año 857, dejando un legado cultural que aún hoy se recuerda. Se le considera una figura clave en el desarrollo de la cultura hispanoárabe y un ejemplo de la transmisión de conocimientos entre diferentes culturas. II. Mary Anning, 1799 a 1847. Mary Anning fue una paleontóloga, coleccionista y comerciante de fósiles inglesa, conocida por sus descubrimientos en los lechos marinos jurásicos de la Im Regis, en el suroeste de Inglaterra. Vivió entre 1799 y 1847, a pesar de las limitaciones que enfrentó por ser mujer en la época, se convirtió en una figura clave en la paleontología. Aquí te cuento algunos aspectos destacados de su vida y trayectoria. Descubrimientos pioneros. Anning realizó importantes hallazgos de fósiles de reptiles marinos, como plesiosaurios e ictiosaurios, así como de pterosaurios, reptiles voladores. Dificultades y reconocimiento tardío. Si bien sus descubrimientos tuvieron un gran impacto en la comprensión de la vida prehistórica, Anning no recibió el reconocimiento que merecía en vida debido a su género y origen social. Legado. Hoy en día, Mary Anning es considerada una pionera de la paleontología y su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de esta ciencia. III. Guanzhenghi, 1768 a 1797. Fue una científica excepcional de la dinastía Qing en China. A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en su época, logró destacarse en diversos campos, incluyendo la astronomía, las matemáticas, la geografía y la medicina. Su pasión por la ciencia. Desde pequeña, Guanzhenghi demostró una gran curiosidad por el mundo natural. Aprendía por su cuenta, leyendo libros y observando el cielo nocturno. Construyó modelos de eclipses lunares utilizando una mesa redonda como Tierra, una lámpara como Sol y un espejo como Luna. Estudió el sistema del calendario chino y utilizó un telescopio para medir las estrellas y comprender la rotación del sistema solar. Sus logros. Formuló sus propias teorías sobre el funcionamiento de los eclipses. Realizó importantes contribuciones a la cartografía, creando mapas detallados de China. Escribió un tratado sobre medicina tradicional china, recopilando y organizando el conocimiento médico de su época. También fue una poeta talentosa, dejando un legado de 13 volúmenes de poesía y prosa. Un legado inspirador. Guanzhenghi es un ejemplo de tenacidad e intelecto. Su lucha contra las tradiciones feudales que limitaban a las mujeres la abrió camino a otras mujeres que quisieron dedicarse a la ciencia. Su trabajo científico y su talento literario la convierten en una figura fascinante de la historia china. IV. Afonso de Albuquerque, 1453 a 1515. El conquistador del Índico.
Afonso de Albuquerque, 1453 a 1515, apodado El Grande, César del Oriente, León de los Mares y Marte portugués, fue un noble, militar y célebre almirante y conquistador portugués. Sus acciones militares y políticas fueron fundamentales para la creación del Imperio portugués en el Océano Índico. Primeros años y carrera militar. Nació en Alhandre, Portugal, en 1453. Participó en la conquista de Tánger, Anafé y Arcila en el norte de África, donde ganó experiencia militar. En 1503, navegó hacia la India con la segunda expedición portuguesa. Conquistas en el Índico. Se apoderó de Goa en 1510, convirtiéndola en la capital del Imperio portugués en el Índico. Conquistó Malaca en 1511, un importante centro comercial en el sudeste asiático. Estableció una red de fortalezas portuguesas a lo largo de la costa del Índico, desde Ormuz hasta Ceilán. Implementó una política de divide y vencerás, para conquistar y controlar a los sultanatos locales. Se le considera uno de los más grandes conquistadores de la historia. Sus conquistas sentaron las bases del Imperio portugués en Asia, que duraría más de 400 años. También fue un visionario político que fomentó el comercio y la interacción cultural entre Oriente y Occidente. Controversias. Su brutalidad en la guerra y su política expansionista generaron críticas. Se le acusa de ser responsable de la destrucción de ciudades y la muerte de miles de personas. Hipatia. Hipatia de Alejandría, una pionera en la ciencia y la filosofía. ¿Quién era Hipatia? Hipatia, nace 350 a 370, 415 después de Cristo, fue una filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica griega que vivió en Alejandría, Egipto. Hija del filósofo Teón de Alejandría, se convirtió en una figura prominente en la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó filosofía, astronomía y matemáticas. Sus logros. Matemáticas, escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto y el Almagesto de Ptolomeo, realizando importantes contribuciones al álgebra y la geometría. Astronomía, se le atribuye la invención del astrolabio y el planisferio, instrumentos usados para observar y medir las posiciones de los astros. Filosofía, impartió clases sobre las ideas de Platón, Plotino y otros filósofos neoplatónicos, atrayendo a estudiantes de todo el Mediterráneo. Su legado. Hipatia es considerada una de las primeras mujeres científicas de la historia. Su muerte violenta a manos de una turba cristiana en el año 415 después de Cristo la convirtió en un símbolo del martirio intelectual y la lucha por el conocimiento. Más allá de la tragedia. Más allá de su trágico final, Hipatia nos dejó un legado de conocimiento y sabiduría que sigue inspirando a las nuevas generaciones. Su pasión por la ciencia y la filosofía la convirtió en una figura pionera en un mundo dominado por los hombres, abriendo el camino para que otras mujeres siguieran sus pasos.